En este pasaje de las Escrituras está el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos y da a sus discípulos las señales del fin, cómo serán los acontecimientos, los sucesos. Nos habla acerca de la tribulación, nos habla de la gran tribulación, nos habla también del arrebatamiento y eso, hermano, en ese pasaje no está de una forma sistemática o cronológicamente descrito los acontecimientos, y es allí donde muchos hacen una mala interpretación de las Escrituras en estos pasajes. La palabra de Dios, quiero meditar en un versículo solamente y de ahí vamos a ir a algunos pasajes más. Mateo capítulo 24, versículo 37, dice así la palabra del Señor. Puestos de pie, hermanos, por favor, puestos de pie para reverencia a la palabra del Señor. Mateo 24, versículo 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lo vuelvo a leer. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a orar. Nuestro buen Señor y Padre Celestial, una vez más venimos ante tu presencia y ruego, Señor, por tu sabiduría, ruego, Señor, por tu poder también, Señor, que esté con nosotros en este momento. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos ayude a poder entender, Señor, tu palabra. Señor, bendice mis pensamientos, mis expresiones y el corazón de cada uno de los hermanos aquí. Quita de nosotros turbación, preocupación, distracción, cualquier cosa ajena, Señor, que sea un impedimento para que tu palabra, Señor, fluya en nuestros corazones. Señor, en tus manos nos encomendamos, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hermanos, tal y como nosotros lo vemos en este tiempo, nos vamos a dar cuenta que estamos en los tiempos, ya la Biblia lo dice como los tiempos postreros. Vemos que el hablarse de las guerras, rumores de guerras, la Biblia habla que también dirá que va a haber paz y seguridad. Todo, hermano, lo que en las noticias nosotros vemos son profecías que se están cumpliendo día tras día. Y hermano, la venida de nuestro Señor Jesucristo cada día está más cercana. La palabra de Dios nos dice algunos acontecimientos de cómo será el mundo cuando todo esto acontezca. Y hermano, quiero que veamos, asimilemos cómo eran los días de Noé y cómo son los días, los tiempos en los cuales ustedes y yo estamos viviendo. Muchas veces leemos la historia de Noé, hermano, los primeros capítulos en la Biblia, y uno dice, pues lo leo de un centón y llego desde Génesis 1 hasta Génesis 12, hasta Abraham. Pero hermano, hay muchas cosas y muchos datos que nosotros podemos extraer de cómo fueron los días de Noé. Antes de avanzar, solamente si jalo se apaga. ¿Alguien? ¿Alguno quiere? ¿Sí? Okay. Es que me mueve mis hojas. Perdón. Vamos a continuar. Acompáñenme en sus Biblias, hermanos, Génesis capítulo 4, versículo 16. Génesis capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver estudiar un poquito algunos de los personajes principales en los tiempos de Noé. Para entender los tiempos en los cuales vivió Noé, vamos a darnos cuenta cuáles eran las características de los hombres en aquellos entonces. Dice Génesis capítulo 4, versículo 16. Salió pues Caín de la tierra de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila.
Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Primeramente, hermanos, quiero que analicemos nosotros 2 líneas generacionales completamente distintas. Vemos que Adán y Eva, hermanos, los primeros hijos que ellos tuvieron fue Caín y Abel. En el capítulo 4 nos expresa todo lo que ellos hicieron en sus ofrendas que ellos dedicaron a Dios, cómo ellos ofrecieron al Señor, y vemos que una ofrenda fue agradable a Dios, pero una ofrenda, hermano, no fue bien vista de parte de Dios porque no la ofrecieron con corazón, no la ofrecieron como tenía que ser, y solamente era una ofrenda, hermano, que como diríamos nosotros fue una ofrenda que es alá y se va. Y hermano, la iglesia, nosotros debemos de entender que a Dios siempre hay que ofrendarle lo mejor. Pero viene, hermano, la línea generacional de Caín. Una línea generacional que en los primeros versículos que nosotros leímos nos dimos cuenta que vino ahí Lamec, Tubal Caín, Naama, Enoc, no el del capítulo 5 porque hay 2 diferentes Enoc, y vemos que se nos da esta línea generacional, la línea generacional de Caín. Pero también en el versículo 26 dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vemos entonces, hermano, por un lado la línea generacional que venía del linaje de Caín, y por otro lado, hermano, vamos a ver la línea generacional que viene de la descendencia de Set, el sustituto. Enos, Matusalén, Jared, Lamed, Noé también de este lado. Pero quiero que veamos cómo eran los tiempos en este entonces. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hermano, quiero que analicemos, dice el versículo 16 del capítulo 4. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusalet engendró a Lamec. Vamos a ver, hermano, primeramente en Caín. ¿Qué cosas hizo Caín? Caín, hermano, es conocido en la Biblia como el primer hombre que cometió un homicidio. Hermano, para este punto ya existía lo que es el homicidio. Y hermano, esto cada vez iba a ser más y más y más grande. Unos iban a buscar venganza. Vemos esto entonces que Caín es asesinado y este hombre era rencoroso en su corazón. Más adelante voy a tratar de avanzar lo más rápido posible en la introducción. Versículo 20: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Este hombre, hermano, fue aquel que se encargó de elaborar y diseñar las primeras tiendas de campaña para que ellos habitaran. Versículo 22 dice: y Sila también dio a luz a Tubal Caín,
artífice de toda obra de bronce y de hierro. Este hombre llamado Tubal-Caín, hermano, los historiadores de todo esto, aquellos que se han indagado en las vidas de los personajes, ellos dicen, hermano, que Tubal-Caín era un herrero, pero que principalmente lo que él forjaba, ya fuera en hierro o bronce, eran armas, instrumentos de guerra, instrumentos para que la gente pudiera atentar contra la vida de otras mujeres. En Génesis 3:14, en Génesis 3 vemos cómo se introduce el pecado, y hermano, el pecado viene creciendo, viene evolucionando, viene cambiando, cambió la mentalidad de las personas, cambió su forma de ver las cosas. Ahora ya no solamente querían adorar, glorificar a Dios, llevar sus ofrendas, sino que ahora ellos, hermanos, en esa dispensación que se estaba abriendo, cuando ellos estaban rigiendo bajo sus pensamientos, en su forma de que ellos entendían las cosas, ellos comenzaron a ser artífices y ellos comenzaron a crear instrumentos para poder salir a la batalla, para poder salir a la guerra, porque había odio, había rencor, porque había malicia, porque había hombres que querían atentar contra la vida de otras personas. Y Tubal-Caín, hermano, él se encargó de poder fabricar los primeros instrumentos, ya fuera de tortura o para poder salir a la guerra. Todo eso, hermano, en los tiempos, en los días de Noé. Vemos también Naama. Hermano, cuando la Biblia regularmente no hace mención, a menos que sea por algo muy especial, de las mujeres. No obstante, tenemos la historia de Ruth, la historia de Esther, vemos a Rahab que se nos menciona y cómo ella puso a guarda, cómo ella le dio posada, salvaguardó a los espías que iban allá a Jericó. Pero siempre, hermano, cuando aparece el nombre de una mujer en la Biblia, es porque ella o fue alguien que hizo algo trascendental, o fue una mujer muy mala o muy impía, como Jezabel. Esta mujer llamada Naama, si pudiéramos compararlo con nosotros en este tiempo, hermano, esa era una mujer que no le gustaba sujetarse a las leyes. Esa mujer llamada Naama, ella decía, pues es que estamos en igualdad. Debemos de ser 50 y 50. No entiendo por qué nada más las decisiones las toman los varones. Yo no entiendo por qué siempre los hombres y los hombres y los hombres. Esa mujer, hermano, llamada Naama, fue una mujer que era una mujer revolucionaria en sus tiempos, que pudiéramos comparar las obras que ella hacía con el feminismo en nuestro tiempo. Y hermano, Dios ha puesto a cada quien en su lugar. La Biblia dice que el Padre está sobre Cristo, lo dice ahí en Corintios, y hace la alusión también como el hombre es cabeza de la mujer, de su hogar, y no es que sea menos la mujer ni que sea más el hombre. Deben de trabajar en un común acuerdo. Está Dios el Padre y Dios el Hijo a la par, los dos son dioses con los mismos atributos, es el mismo Dios, no es que sea más el Espíritu Santo, ni más el Hijo, ni más el Padre. Dios lo estableció de esa forma. Pero esta mujer llamada Naama quería hacer sus revoluciones, quería hacer sus marchas, quería hacer sus protestas, quería ir andar marchando de morado por las calles y decir no, igualdad y esto. Y esa mujer, hermano, hacía todo ello. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a avanzar un poquito más adelante. Dice la palabra de Dios, versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama.
Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Ese hombre llamado Lamec, hermano, es conocido como el primer hombre polígamo. Aquel que dijo, yo no veo la necesidad de tener solamente una mujer. ¿Por qué nada más tener una mujer si puedo tener 2 o 3 o 4 o 5 o hasta más? Este hombre, brincando las autoridades o la autoridad que Dios había establecido, porque Dios establece el matrimonio, la familia, el hogar con Adán y Eva. Este hombre dice, no, pero ¿por qué? Yo quiero a Ada y a Sila, las dos son mujeres hermosas, las dos me gustan, las dos me cautivan con su mirada. Yo quiero y soy capaz de poder estar con ellas dos al mismo tiempo. Y hermano, todo esto que nosotros analizamos y vemos y estudiamos en los días de Noé son exactamente los días y los tiempos en los cuales a nosotros nos toca estar viviendo en este momento. Vemos tanto adulterio, vemos tanta fornicación, vemos nosotros tanta las mujeres en sus marchas, vemos este hombre, ya no veíamos ahí ¿quién fue? Jubal, artífice de todos los instrumentos de música. Y hermano, este hombre llamado Jubal que hizo flautas y arpas, no era, hermano, que él estuviera componiendo música que glorificara el nombre de Dios. No es que él estuviera, vamos a hacer un himno más, vamos a glorificar el nombre de Dios. No, hermano, era música mundana, tal cual como nosotros la escuchamos en estos tiempos. Tú vas por la calle, escuchas música mundana. Tú vas por cualquier lugar y ves mujeres mal vestidas. Tú ves hombres impíos, tú ves hombres sanguinarios, tú ves hombres extorsionadores. Tú ves gente, hermano, que vive literalmente en las tinieblas, en la oscuridad, en una ceguera espiritual, porque no les ha resplandecido la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero ¿sabes qué, hermano? Esta es una línea generacional. La línea generacional, aquellos que vienen de Caín. Pero también la Biblia, el versículo 26, hermano, nos dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La Biblia nos da primeramente una línea generacional donde fueron impíos, donde fueron malvados, instrumentos de guerra, mujeres revolucionistas, hombres sanguinarios listos para la batalla, hombres con rencor, poligamia, homicidia de este lado. Pero por otro lado, hermanos, se nos da una línea generacional que viene de Set, el sustituto, viene Enós, hermano, y ese hombre llamado Enós, la Biblia dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este hombre llamado Enós, se cree que este hombre fue el primer hombre, por decirlo de alguna forma, que puso los cimientos para poder establecer culto a Dios. A pesar de que ya se llevaban a cabo los sacrificios, las ofrendas dedicadas a Dios, este hombre fue el que dijo, es necesario adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Es necesario que tengamos música que honre y glorifique su nombre. Es necesario que pasemos tiempo orando al creador de los cielos y la tierra. Es necesario que nuestras familias y nuestros hogares crezcan en la disciplina de aquel que nos creó. No tenían una Biblia, no tenían himnarios, no tenían mucho conocimiento del creador como nosotros en la palabra de Dios. No obstante, lo que ellos en su mente, en su raciocinio, y lo que Dios en su momento pudo hablar verbalmente con Adán y Eva, ese conocimiento se transmitió de generación a generación. Y esta generación de Enós, hermano, ese hombre se encargó de difundirla a su generación. Vemos entonces, hermano, capítulo 5 nos narra la descendencia de este Set, el sustituto Enós. Este libro 5:1, este es el libro de las generaciones de Adán.
El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Ada el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vemos, hermano, que se nos da la descendencia de Enós, Set, Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared. Y después viene un personaje llamado Enoc. Ese personaje, hermano, llamado Enoc, no es el mismo personaje que nosotros encontramos en el capítulo 4, a pesar de que tienen el mismo nombre y había una ciudad que también se llamaba Enoc. No está hablando del mismo personaje. Este hombre es de esta línea generacional de Set, el sustituto. Enós, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este hombre llamado Enoc, ese hombre decidió vivir para Dios. Hebreos capítulo 11 nos dice que este hombre caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Y dice que se lo llevó Dios, hermano, y caminó todos los días de su vida, hermano, Enoc, con el Señor. Señor, yo voy a cumplir tu voluntad. Señor, yo voy a hacer lo que tú dices. A pesar de que está la otra línea generacional de Caín, donde hay música mundana, donde hay mujeres que quieren hacer su propia voluntad, donde hay homicidio, donde hay palabras que son vanas, donde hay cosas que son vanidad. Señor, yo voy a guardar mi vida solamente para ti. Y este hombre, hermano, orando, rogando al Señor, bendice a nuestras generaciones, bendice a nuestras generaciones, caminando día tras día, consagrando su vida, siendo el mayor de los creyentes en aquel entonces. Guardó su vida, hermano, para vivir completamente para Dios, porque a pesar de que el mal está presente y está latente, siempre va a haber un grupo de hermanos, de hermanas, de creyentes que van a levantarse como Enoc para decir: Señor, yo voy a caminar contigo. Y ese hombre entonces, llamado Enoc, le nace un hijo llamado Matusalén. Matusalén, hermano, quiere decir librado de la muerte, o también quiere decir cuando mueras vendrá el fin. Cuando Dios, hermano, y cuando Enoc caminaba con Dios, estoy seguro, hermano, que Dios le reveló diferentes cuestiones de lo que iba a pasar a Enoc. No tenía en la Biblia. Dios se revelaba, la Biblia nos dice, por la providencia. Dios se revelaba por la creación. Dios se revelaba por profetas. Dios se revelaba a través de sueños. De muchas formas, hermano, Dios se revelaba a los hombres, porque no estaba la Biblia en aquel entonces. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Nosotros tenemos completa la palabra de Dios. Y hermano, Dios ya no se nos va a revelar, ya no va a aparecer, que se nos va a aparecer en un sueño, ya no vamos a escuchar una voz audible. Pero en aquellos entonces, hermano, Dios se comunicaba directamente con aquellos que vivían para el Señor. Y Enoc, hermano, sabía que cuando su hijo muriera, Matusalén, 969 años, el hombre más longevo, y vemos la misericordia de Dios, iba a llegar el diluvio. Cuando nosotros hacemos las cuentas, hermano, de lo que vivieron y el día que llegó el diluvio, vamos a darnos cuenta que el mismo año que murió Matusalén es el mismo año, hermano, cuando inició el diluvio. Librado de la muerte, o también cuando mueras vendrá el fin.
Matusalén. Vemos entonces, hermano, esta línea generacional que ahora estaba caminando con Enoc, con Set, con Jared, que viene desde Adán, viene aquí con Matusalén, muere él. A Enoc ya se lo había llevado el Señor, pero previamente a ello también había un personaje más, hermano. Ese personaje es Noé. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, a los hijos de los hombres les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermano, aquí vemos algo que a Dios en el contexto dice le dolió en su corazón. Vemos, hermano, estas dos líneas generacionales de Caín, Lamed, Jubal, Tubal Caín, Naama. De este lado vemos a Adán, vemos a Set, vemos a Enoc, vemos a Mahalaleel, vemos a Jared, vemos a Enoc, séptimo desde Adán, y vemos también nosotros a Matusalén, a Noé. Dos líneas completamente diferentes. Gente que vivía para sí, gente que vivía para el pecado, gente sin remordimiento en el corazón, gente que vivía en bailes, gente que vivía en estafas, gente que vivía para agradar a su propia carne, para hacerlo fácil, gente que le daba rienda suelta a su carne, hermano. Pero por otro lado vemos aquellos que vivían para el Señor. Enoc caminó con Dios, Noé, varón justo ante sus generaciones. Vemos, hermano, que llegó el momento en el cual de esta descendencia que venía de Caín, cobrando fuerza, y de este lado, hermano, la otra línea generacional, menguando en convicciones, menguando en las actividades que ellos hacían para adorar a Dios. Pronto, hermano, estas dos líneas generacionales fue que se mezclaron. Y por eso dice en la Biblia, versículo 2 del capítulo 6 dice, bueno, desde el 1 voy a leer: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Cuando hace referencia, hermano, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, los hijos de Dios, hermano, se está refiriendo a la descendencia que viene de Enos, bueno, de Set, de Enos, Matusalén. La otra línea generacional, hermano, a la cual se refiere las hijas de los hombres, es la línea generacional que viene de Caín, Jubal, Tubal Caín, Naama. Es allí, hermano, que antes de que llegara el diluvio, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, estas dos líneas generacionales, hermano, comenzaron a mezclarse.
Y eso es, hermano, lo que la Biblia dice en el versículo 6, dice, bueno, el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho a hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Viene, hermano, que es inevitable, comienzan a crecer los grupos, la masa, la influencia de este grupo es tan grande que ahora los hijos de Dios, aquellos que se habían mantenido caminando con el Señor, están fluctuando. El cristianismo es cada vez más débil, hermano, y llega el momento en el cual los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, comenzaron a tomar de entre ellos mujeres, porque les pareció atractivo los bailes, porque les pareció atractivo el dinero fácil, porque se les hizo fácil vivir como el mundo vive. Y hermano, esto es lo que está aconteciendo y sucediendo en la iglesia hoy en día. La iglesia, hermano, está fluctuando. La iglesia, hermano, vemos a los jóvenes caer, vemos a los jóvenes irse tras las vanas balas ilusorias, como dice la palabra de Dios. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Pero hermano, hermana, los jóvenes, las señoritas, los hermanos, estamos yendo tras todo lo que el mundo nos ofrece, y nos estamos mezclando. Los hijos de Dios, los que somos creyentes, aquellos que somos salvos, nos estamos mezclando, hermano, con las hijas de los hombres, con aquellos que tienen pensamientos perversos, con aquellos que piensan en el feminismo, con aquellos que piensan en el homicidio. Y hermano, la iglesia debe de levantarse en este tiempo como una iglesia que pueda ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe de mantenerse fiel y firme, a pesar de que vemos que otras denominaciones permiten eso. Es que en tal denominación las mujeres predican, es que en tal denominación llevan la guitarra eléctrica, es que en tal denominación se les permite todo esto. Lleva 2 matrimonios, lleva 3 matrimonios, es más, hasta el pastor es divorciado, y ahora él anda predicando y enseñando a los cristianos. Hermanos, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Los cristianos necesitamos pararnos firmes en los cimientos que los antepasados nos han dejado, los mártires por el Señor, el apóstol Pablo predicando, Silas, Bernabé, Timoteo, valerosamente, predicadores que nos han enseñado la palabra del Señor. Hermano, no consientas a lo que el mundo diga, porque te va a querer engañar. Son puras exageraciones. Eso de estar en la iglesia metido todo el tiempo no tiene sentido. Eso de estar en la iglesia en todo momento, ¿para qué vas si ya fuiste la semana pasada? El mundo, hermano, nos dirá todo ello, pero los cristianos genuinos y verdaderos sabremos distinguir. Y así como Enoc caminó con Dios todos los días de su vida, hermano, tú y yo debemos de ser creyentes, cristianos, que caminemos con el Señor a pesar de los embates del enemigo, a pesar de que el diablo y sus artimañas y sus secuaces y todo el ejército que tiene nos quieran engañar. Hermano, tú y yo no debemos consentir. Tú y yo debemos de mantenernos fieles, firmes en los caminos del Señor, porque no hay mejor vida, hermano, que vivir una vida genuina, una vida íntegra para el Señor. Pero hermano, este mundo quiere engañarnos. Dice la palabra de Dios, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Hermano, la Biblia nos enseña y nos dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no te amoldes a los estándares en las escuelas. Es que allá están enseñando que hay diversidad de géneros y que si el hombre quiere ir con falda, no hay ningún problema. No nos equivoquemos, hermano, porque todo eso viene de la línea generacional de las hijas de los hombres de Caín, y nosotros somos el pueblo escogido de Dios, somos una nación santa, somos pueblo adquirido por el Señor, somos, hermano, quizá un remanente de parte del Señor. Y hermano, Dios quiere usar tu vida para que tú seas la luz en medio de las tinieblas. Dios quiere usar tu vida para que tú resplandezcas, para que tú traslades a otras personas de las tinieblas a la luz que es admirable, que es Cristo. Hermano, Dios quiere que tu vida sea plena y feliz. Hermano, ser cristiano es la mejor bendición en mi vida. Algunos quizá lo pudieran ver como una maldición, algunos lo pudieran ver como algo, no, es que ser cristiano. Muchas veces, hermano, uno va a visitar a los hermanos, vengan a la iglesia, uno les ruega, uno está ahí con ellos discipulando y se hacen del rogar, porque no entienden, son nuevos creyentes. Pero yo creo que aquí hay hermanos que son lo suficientemente maduros. Y hay hermanos que tienen el suficiente conocimiento de las Escrituras, pero que penosamente andan coqueteando con las hijas de los hombres. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermano, ¿cómo estás en tu hogar? Hay cosas básicas para un cristiano. Se me hace increíble que la mayoría de los cristianos ni siquiera leen la Biblia. Nos decimos, somos cristianos, somos de la descendencia de Caín, somos hijos de Dios, pero hermano, no hacemos las cosas básicas en el cristianismo. Y es por eso que cuando llega el mundo con sus ilusiones, con todo lo que pinta el mundo, hermano, los cristianos quedamos con la boca abierta. Llegan los partidos de fútbol, la Eurocopa, Copa América, día de culto, y ¿qué decimos? No, una vez, no, pues no voy. Es que es esto, es que es aquello, me voy a ir de vacaciones, es que lo demás. Y nos olvidamos, hermano, de caminar íntegramente con el Señor. Noé, a pesar de que él se encontró y pudo pasar del diluvio, hermano, él nos da la pauta de que a pesar de que el mundo cada vez esté más de cabeza, cada vez esté más sin sentido a lo que Dios dice, hermano, Noé, hermano, aunque lo veían como loco predicando durante 100 años, nadie se convirtió, nadie le creyó. Noé, hermano, nos da a entender que es posible en medio de una generación maligna y perversa mantenerse delante de Dios. Hermano, yo no sé cómo está tu vida espiritual, yo no sé cómo está tu hogar, yo no sé qué haces tú en tu casa, yo no sé cómo celebras tus fiestas, cumpleaños de tus hijos, de tu esposa, el tuyo. Pero es penoso. En una ocasión nos invitaron a una fiesta con unos hermanos, venían de otra denominación. Fuimos y entramos. Lo primero que vimos, un montón de botellas. Y yo como que pasándole de largo así nada más. Hermano, ¿cómo están tus convicciones? Como cristiano, ¿cómo eres? Estamos ante los tiempos postreros. Y si Cristo viniera en este momento, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿cómo te encontraría el Señor a ti?
¿Cómo encontraría tu hogar? ¿Cómo encontraría la iglesia? Hermanos, es tiempo de que nosotros nos sepamos parar firmes por Dios. Y aunque el mundo ceda y todo lo que el mundo dice en este tiempo, uno necesita tener mucha cautela. No ames la música del mundo. Y de eso pudiéramos hablar. Tantos géneros y jóvenes viniendo a la iglesia, pero en sus celulares, sus audífonos, música mundana. Malas amistades. Me han llegado a presentar jóvenes, es mi mejor amigo. Y qué tristeza que no se pueda decir, mi mejor amigo es alguien que es cristiano, gente del mundo inconversa, sin temor de Dios. Amamos lo que vende la televisión, Netflix, redes sociales, la forma de vestir, la forma en la cual hablan ellos. Amamos el teléfono celular, las redes sociales, amamos todo ese tipo de cosas, hermano. Pero Dios es digno de que nosotros nos reservemos para Él. Necesitamos nosotros, hermano, así como esa línea generacional caminaron con Dios hasta que llegó Noé y supo pasar de todo ello, hermano, que el mundo diga, que las leyes aprueben, que en la escuela les van a enseñar, hermano, es tiempo de que nosotros despertemos y pongamos más firmes nuestras convicciones. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé de su gracia para que esta iglesia y cada hermano, cada hermana que está aquí, sepamos caminar íntegramente con Dios. Vamos a orar.